Buenos días, ¿cómo han estado? Qué gusto verles, qué bueno que estamos juntos un domingo más. Primer domingo del mes, ¿qué les parece? Primer domingo de noviembre y yo ya me estaba saboreando el ponche tan rico que es en esta época en que empiezan los fríos y que podemos disfrutar de un rico ponchecito, a lo mejor hasta un buñuelo, comida muy rica aquí de nuestro México. Pero bueno, que es un placer saludarles a los que están aquí de manera presencial, las personas que también están en línea viéndonos. Qué bueno que podemos estar juntos en esta mañana. Y vamos hoy a tener un estudio que nos habla de cómo es la plenitud de vida en Cristo. ¿Cuál es la plenitud de vida en Cristo? Y para disfrutar de esa plenitud de vida en Cristo, yo te quiero invitar a que vayamos a la carta que escribió Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 2, ahí en el libro en la carta de Colosenses, capítulo 2, está en el Nuevo Testamento, y en el versículo número 8, el versículo 8. Yo creo que una de las preocupaciones más grandes que tenemos todos es decir, ¿cómo puedo vivir con una vida plena? ¿Cómo puedo vivir contento? ¿Cómo puedo vivir de una manera feliz en todas las áreas de mi vida? Hay ocasiones que decimos, bueno, yo soy feliz en unas áreas, pero en otras no tanto. Yo estoy contento de una forma, de una manera, pero no de todas. Y cuando la Escritura nos dice que podemos tener una plenitud de vida en Cristo, es que Dios nos está diciendo, ¿sabes que tú puedes tener una manera de vivir completa en todas las áreas de tu vida? Si es como estudiante, si es como profesionista, como trabajador, como padre de familia, como mamá, como hermanos, todos debemos de tener una forma plena de vivir. A Jesucristo lo que más le importó en este último tiempo es de que tú y yo pudiéramos vivir en plenitud, en todas las áreas de nuestra vida. En el transcurso de esta semana, vi a un joven que tenía muchos años de no verlo. Él fue estudiante de esta escuela y ahora es un ingeniero. Y me decía este joven, me decía, ¿sabe qué, doctor? A mí me gustaría que en adelante yo pudiera vivir de la manera que usted vive, porque se hace una forma de vivir como muy sencilla y como muy alegre. Así de sencillo lo expresó y yo me quedé pensando, dije, hijo, si realmente me conocieras, si realmente pudieras experimentar todo lo que yo vivo. Y yo lo único que le dije a este joven, yo solo quiero decirte algo, que la plenitud de vida se da paso a paso. Para poder vivir de una manera reposada, yo tuve que recibir a Cristo en mi corazón, caminar con Él, conocerle, y además de conocerle, empezar a servirle. Bueno, y él me contesta, dice, bueno, esa es una manera religiosa de vivir. Le digo, no, es una manera religiosa de vivir. Le digo, porque la Biblia, si tú consideras que es un libro religioso, ya te equivocaste. La Biblia nos trae consejos para el vivir diario. Si quiero tener prosperidad, ¿qué hago? ¿Qué hacemos para tener prosperidad? Hay que dar para recibir. Y le digo, y yo mismo en
en la congregación o en los lugares donde me invitan, yo les digo que la llave del éxito financiero es cuando tú aprendes a dar. Tú das y recibes. Y él me dice, bueno, pero dice, eso no lo entiendo. Si yo tengo que dar, me quedo con menos. Le digo, no, porque con Dios es diferente. Las finanzas de Dios son tan diferentes que el Señor nos dice en su palabra que si tú tienes un 100%, pero honras a Dios con el 10%, vas a vivir con un 90% mucho mejor que con el 100%. Y uno dice, ¿qué pensaría un contador? ¿Qué pensaría un contador? ¿Cómo se va a vivir mejor con el 90% que con el 100%? Pero con Dios es así. Y entre más damos, yo lo he experimentado en toda mi vida, que entre más doy, más recibo. Que entre más sirvo a Dios, Dios me suple y me rinde muchísimo más. Y cuando tú estás comprometido con Dios, yo me puse a pensar, si tú y yo trabajáramos para, digamos, uno de los hombres más ricos de México, que es Carlos Slim, y que nos dijera, no, yo te quiero tener aquí como mi secretario particular, ¿cómo piensas que te iría? Uno dice, no, pues, muy bien. Pero imagínate cuando Dios nos dice, quiero que trabajes para mí. Y yo lo primero que hice fue decirle a Dios, ¿dónde firmo el contrato? Porque yo quiero estar contigo. Y entonces hay prosperidad. Y hace poco yo le preguntaba a Dios, ¿y cómo hacer que toda la congregación prospere? Me dijo, enseñarles a dar. Si dan, reciben. Si dan, prosperan. Si dan, son bendecidos. Y eso fue lo que sucedió en mí. El no vivir con la mano cerrada. Cuando aprendes a vivir con la mano extendida, es cuando, si sueltas, Dios te lo regresa multiplicado, al 100 por 1. Y así es como tenemos que aprender a vivir. Y yo le decía, bueno, y este joven, yo le explicaba, yo le decía que una de las formas más lindas de poder vivir en plenitud es cuando tienes armonía en el hogar. Cuando cada uno de los miembros del hogar toma el papel que Dios tiene escrito en su palabra. ¿Y cuál es el papel que se tiene escrito en la palabra? Hay una función para los hombres, hay una función tanto para el esposo como la esposa, para los hijos. Hay una función. A los esposos, ¿qué les dice Dios? Amen a su mujer. Amen a su mujer. Y una mujer que se siente amada, respeta y honra. Pero una mujer que no se siente amada, pues entonces se siente con dolor y con tristeza y ansiedad en el corazón. Es muy fácil cuando decimos, varones, amen a su mujer. Y cuando decimos, mujeres, respeten al marido, una cosa es respetar al marido y otra, sentirse sometida y lastimada y aplastada. Eso Dios no lo quiere. Ya lo veíamos en una ocasión, que es sujetarse al esposo. El brazo fuerte, ¿no? Donde la mujer se sujeta y uno, como todo hombre fuerte, ¿qué es lo que hace? Vente, aquí, mira nada más, hasta te puedo cargar con un solo brazo. Cuando está sujeta, pero la mujer se siente segura, se siente confiada, se siente amada. Y para los hijos también Dios les dio una instrucción. A los hijos, ¿qué les dijo Dios? Obedezcan a sus padres. ¿En qué tienen que obedecer los hijos a los padres? En todo.
Y en todo es todo. Y cuando los hijos obedecen, tienen esa protección y esa seguridad. Cuando los hijos obedecen, pueden estar confiados que todo lo que van a hacer, lo van a hacer con certeza. Lo van a hacer con dirección. Lo van a hacer cubiertos, protegidos por el Padre. Y te digo, eso es precioso, es muy lindo que los hijos aprendan obediencia. Y cuando cada uno toma el rol necesario en la casa, se va a vivir en esa plenitud y se va a poder vivir contento, feliz. Entonces decir, bueno, yo me imaginaba que para vivir contento y feliz será cuando llegue a la vida eterna. ¿Sabes cuándo empieza la vida eterna? Ayer tuve la oportunidad de ir a dar unas palabras a un velorio y las personas se veían muy lastimadas, muy dolidas, y yo les dije, ¿saben ustedes qué es la vida eterna? Digo, porque para conocer a Dios lo primero que tenemos que conocer es cuál es la vida eterna. Y a Jesucristo le preguntaron, Señor, ¿cuál es la vida eterna? Y Jesús respondió a los discípulos de una manera muy clara y muy precisa. Dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, que te conozcan a ti que tú me enviaste, y a mí, a Jesucristo, al que has enviado a esta tierra. Esa es la vida eterna, conocerle. ¿Y cuándo empieza la vida eterna? ¿Cuándo? La vida eterna comienza cuando tú y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador. En ese momento, cuando tú y yo hacemos esa oración de aceptación y le decimos, Señor, yo te acepto como parte de mi vida, yo te acepto como parte de mi vivir, a partir de ahí empieza la vida eterna. Porque estábamos muertos espiritualmente y hemos nacido a la vida y empezamos a vivir con esa alegría y ese gozo. Y esa alegría y ese gozo se tiene que manifestar en todas las personas que están alrededor de nosotros. Que vean que en nosotros hay vida, que vean que en nosotros hay esa plenitud de vida como el Señor lo reclama, más bien lo busca, que tengamos tú y yo esa plenitud de vida. Y la vida eterna empieza ahí. Y cuando tenemos esa eternidad, nada más hay dos caminos en la eternidad: cerca de Dios o apartados de Dios. Y apartados de Dios, dicen, nada podemos hacer. Imagínate vivir una eternidad en donde está el lloro y el crujir de dientes y las tinieblas, o una eternidad tomados de la mano de Dios. ¿En dónde podemos estar? ¿En dónde te gustaría estar? Y todavía Jesús nos da consejo y nos dice, pues escoge la vida, escoge lo eterno. Y sabes que cuando tú y yo empezamos a caminar en ese proyecto de vida, cuando aceptamos a Cristo, las cosas nos van bien. Las relaciones en la casa se mejoran, se mejoran las finanzas, se mejora el corazón, porque uno empieza a perdonar y empiezas a soltar a todas aquellas personas que traías cargando cuando no perdonas. Y cuando perdonas y los vas echando fuera, como ya bájate, ya nada más me estás estorbando aquí, la carga es muy dura, ya no quiero cargarte, ya quiero vivir perdonando y estar en paz. Y cuando empezamos a caminar así, la vida se hace ligera y linda. La vida se hace tan sencilla que podemos llegar hasta la misma presencia de Dios sintiéndonos plenos. De que entonces Dios, cuando tú caminas con Él, empieza a suplir esas añadiduras que tú quieres. Una añadidura, y uno dice, oye, eso es grandioso, pero es muy difícil. De que decimos, ay, no, yo quisiera una casa.
Y decimos, es una añadidura que Dios nos da, y una añadidura que Dios promete, porque Dios nos dice que Él nos va a dar casa, nos va a dar comida y nos va a dar vestido. Y te digo algo, cuando Dios empieza a suplir esas necesidades que tú y yo tenemos, esas añadiduras Dios las suple cuando estamos caminando en esa vida eterna. Cuando nos apartamos, pues la vida se vuelve muy difícil y muy complicada. Otra añadidura, ay Señor, si tuviera una pantalla para poder ver las predicaciones y para conectarme al canal de la iglesia y verlo. Y Dios te dice, ok, sale, te voy a dar una pantalla. Lo primero que haces es, vamos a ver YouTube, vamos a ver Facebook. Entonces Dios dice, no, yo conozco las intenciones del corazón, mejor síguelas viendo las de 20 pulgadas. Cuando eres fiel en lo poco, Dios te pone lo mucho. O cuando decimos, Señor, una añadidura que es tan indispensable en mi vida, un coche, Dios. No importa que sea un BMW, un Volkswagen, no importa que sea un Volkswagen, sí. Y Dios dice, ok, te lo voy a suplir, y ahí está la bendición de Dios. Y cuando llega la bendición de Dios decimos, no Señor, así te luciste, Dios, yo había pedido algo sencillo, pero ve nada más, yo quería un BMW, me diste un BMW, me lo cambiaste todo. Es más, hoy a que el pastor dé gracias a Dios por esta nave y salimos, y Dios, gracias por este transporte, bendícenos para que mucha gente venga al conocimiento de la palabra con los hermanos. Y a la siguiente semana, ¿dónde andan? No, pues ya se fueron a Huasteca. Y entonces, ¿cómo le damos uso a las añadiduras? Yo podría irme, si no cada 8 días, pues cada 15 días a nadar. Y ahí les encargaría a la congregación, fíjense. Casi le tocaría uno a la semana, estaría encargado durante las 52 semanas del año. Y yo podría irme de paseo. Pero las añadiduras que Dios da son para fortalecer nuestra fe. Cuando aprendemos a dar, cuando aprendemos a vivir en esa plenitud de gozo, cuando aprendemos a vivir diciéndole a Dios, es que yo tengo una vida para servirte, Dios. Sí, pero ¿cuándo? Bueno, de lunes a sábado, Señor, porque el domingo despierto tarde. El domingo no, bueno, sí, algunas veces te voy a servir el domingo. No, te digo algo, ese es el compromiso que Dios quiere. Cuando tú y yo empezamos a caminar con Él, empezamos a caminar en esa plenitud de vida, empezamos a caminar en esa vida eterna, y Dios nos da todo lo que quieras, todo lo que necesites, todas aquellas añadiduras que has anhelado, que has soñado, Dios te las va a suplir. Cuando tú empiezas a caminar y empiezas a servirle a Dios y haces de Dios el vivir diario, ¿sabes qué va a suceder con los hijos? Van a seguir tu ejemplo, van a decir, yo quiero estar con papá, yo quiero seguir a papá, yo quiero seguir a mamá, yo quiero ser como ellos, yo quiero servir a Dios, yo quiero orar a Dios, yo quiero leer la palabra del Señor. Y los empiezas a enseñar a que vivan una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, que es la vida eterna y la plenitud de vida. Porque los hijos siempre van a tomar la enseñanza de los padres. Y aquí lo dice. Colosenses 2:8, no crean que se me había olvidado. ¿Qué dice Colosenses 2:8? Miren que nadie los engañe. Vean que nadie los engañe. Por medio de filosofías y huecas sutilezas.
¿Por medio de qué? De filosofías y huecas sutilezas. Por medio de teorías o argumentos falsos. A eso se refiere aquí. Que no te engañen por teorías, por argumentos falsos. ¿Según las qué? Las tradiciones de los hombres, conforme a las enseñanzas o rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahorita acabamos de pasarla. Que nadie nos engañe con esas tradiciones de los hombres, porque eso no viene de Dios, no es según Cristo. Yo no veo a un Jesucristo cuando caminó aquí en la tierra pintado de calavera. ¿Te imaginas a Jesús así? O disfrazado de Halloween. Y que les dijera a los discípulos, no, pues mañana, ¿dónde vamos a festejar Halloween? Cada quien se disfraza, concurso de disfraces. Pero como si murió mi papá José el carpintero, pónganle su altarcito. No veo a Jesús poniendo flores de ese paso. ¿O sí? Jesús que dijo, yo he vencido a la muerte. La muerte no tiene más en mí. Pero las tradiciones de los hombres, ¿qué es lo que hacen? Te jalan y te llevan. ¿Qué es lo que sucede ahora en las escuelas? Concursos de disfraces. Y al otro día, toda una semana de pesadillas de los niños de que no pueden dormir, de todo lo que miraron, de todo lo que vieron. Y te digo algo, eso no lo podemos permitir, eso no lo podemos ver. Y luego, ¿quién es el que primero se disfraza? El papá y la mamá. Los primeros disfrazados. Yo me acuerdo que mis hijos me decían, oye, papá, ¿traes disfraz? Y yo, bueno, pues mi cara. Pero yo te quiero decir algo. ¿Qué es lo que sucede? Empezamos a llevar a los niños de una manera inconsciente a una adoración equivocada. Como aquí lo dice, miren que nadie les engañe por teorías, por filosofías, por argumentos falsos, según las tradiciones de los hombres, conforme a las enseñanzas del mundo y no según Cristo, porque no se apoyan en Cristo, no se apoyan en Cristo, y es donde está el engaño. ¿En qué se apoyan muchas veces esas enseñanzas? En Pedro Infante y la Chorreada, ¿no? Que le ponía su altarcito ahí, ¿sí o no? Y no, te digo una cosa, tenemos que vivir todavía mucho más adelante. El recuerdo nadie nos lo va a quitar. Yo tengo recuerdos de mis abuelos, de mis padres, de mi hermana, de sobrinos, primos. Tengo recuerdos de ellos. Pero eso no quiere decir que van a tener un nivel de idolatría en los pensamientos. Los recuerdo y los recuerdo con cariño. Los recuerdo y hasta a veces lloro, pero por la nostalgia que tienes. Porque los recuerdas y dices, cómo los extraño. Y eso es natural. El extrañar es natural. Simplemente, cuando mi hijo el mayor se fue a vivir a Tuxtla Gutiérrez, yo decía, no lo voy a extrañar tanto, porque como médico vivía aquí en Hidalgo, vivía en diferentes lugares en el Estado de México, porque así es la carrera de un médico, que van de un lugar a otro. Yo decía, bueno, ahora que se va a Tuxtla, pues no lo voy a extrañar tanto, porque pues ahí está. No me costó trabajo aceptar que viviera allí, porque ahora irlo a ver pues no está tan fácil. Y luego mi hija se va hasta Cancún. Los extrañas y lloras, pero los extrañas con ese sentir lindo
Y precisamente con las personas que parten a la presencia de Dios también les extrañamos, también sentimos que se hayan ido, también les recordamos, pero no son un símbolo de adoración. El único que es digno de adoración es Dios. ¿Qué más dice aquí? Vean, versículo 9. Y no estoy enojado, sino nada más le estoy dando un consejito. Versículo 9, que dice lo siguiente: porque en Jesús, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la vida. Porque en Cristo, porque en Dios habita toda la plenitud de Cristo. Hagan de cuenta que Jesucristo es la parte visible de Dios, es la parte que se hizo carne de Dios. Jesucristo es la parte visible de Dios, y eso es lo que nos da una plenitud de vida. Cuando aprendemos a caminar con Él, cuando aprendemos a vivir con Él. Y como yo lo decía, en esa plenitud de vida, en ese camino de vida eterna desde que recibimos a Cristo, ¿nos iremos a equivocar? A ver cuántos dicen que no levanten la mano. No. ¿Qué dice la Escritura? El que diga que no peca, hace mentiroso. Todos nos equivocamos, pero ¿qué es lo que tenemos? Dice la Escritura: abogado tenemos a Jesucristo el justo, que es bueno y fiel para perdonarnos. Así lo dice el Señor. Abogado tenemos a ese Jesucristo que está con nosotros, que nos ama. En ese camino de vida eterna nos vamos a equivocar. ¿Vamos a tomar siempre decisiones buenas? No, también hay decisiones malas, decisiones que causen dolor a la familia o que causen tristeza a nosotros mismos porque nos equivocamos. Estamos en un mundo en el que nos podemos equivocar, pero cuando nos equivoquemos tenemos que arrepentirnos. ¿Qué es el arrepentimiento? Yo me acuerdo que en una ocasión una persona que daba un estudio bíblico dice: pues ahora vamos a estar hablando 3 días del arrepentimiento, vamos a tener un seminario del arrepentimiento. Yo dije: ay, ¿cómo será tan difícil? ¿Qué tan difícil es arrepentirse? ¿Cuesta trabajo el arrepentimiento? ¿Sabes qué? El arrepentimiento lo podríamos resumir de una manera sencilla. ¿Tú te arrepientes de algunas cosas que has hecho? O dices: ¿por qué lo hice? No debí de haberlo cometido, no debí de haberlo hecho. Y decimos: sé que estuvo mal. ¿Sabes qué se necesita para arrepentirse? ¿No crees que se necesita sacar el corazón desgarrado? Simplemente decir: no lo vuelvo a hacer. Ese es el arrepentimiento verdadero. El decir: no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a repetir. Eso es estar arrepentido. Que hay algunas personas que dicen: no, yo no me arrepiento de nada en mi vida. No te arrepientes, pero ya las dejaste de hacer. Ese es el arrepentimiento real. Cuando uno dice: no lo vuelvo a hacer. Ese es el arrepentimiento. Eso es todo. Y no se necesita todo un seminario, se necesita que así como llega a tu oído, caiga en tu corazón. Y que tú digas: no lo repito, no lo vuelvo a hacer, estuvo mal. ¿Y qué otra cosa podemos encontrar aquí? Fíjate, dice: y ustedes están completos en Él. Ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. De todo ser espiritual, Jesucristo es la cabeza. De todo ser espiritual, Dios Padre los ha creado y Él es la cabeza. ¿Y sabes qué? Tú y yo estamos completos en Dios. Y estamos completos en Dios porque Dios nos suple todo. Versículo número 11. Dice: en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano.
Se tenía una tradición en los judíos, que todo varón tenía que ser circuncidado. Hasta que vino Jesús y les dijo, a ver, un momento. Aquí todos se quieren circuncidar para poder vivir y estar en paz y decir que aman a Dios. No, dice, yo ya no quiero eso. Yo quiero ahora que circunciden su corazón, que le quiten la mala manera de vivir a su corazón, que ya no vivan de acuerdo al corazón, vivan de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y por qué digo que no podemos vivir de acuerdo al corazón? Porque la misma Escritura dice que el corazón es engañoso. El corazón es engañoso. Por eso cuando los novios se van a casar y llegan a decir, ¿sabes qué? Es que yo te quiero con todo mi corazón. Algo así, porque decir te quiero con todo mi corazón, el corazón es engañoso. El único que no es engañoso es Dios. Yo te quiero en el amor. Y cuando tú pones como testigo a Dios en tu matrimonio, vas a tener éxito. ¿Qué más encontramos aquí? Dice aquí, sepultados, versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. ¿Sabes qué? Cuando nos bautizamos, cuando bajamos el agua, es el símbolo de morir al pecado y tener una vida nueva delante de Jesús. Eso es el bautismo. El bautizo, cuando bajamos al agua, estamos teniendo un símbolo de cómo Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el verdadero bautismo. Y todavía aquí en el versículo 14, fíjate lo que dice, en el 13, dice, y a ustedes estando muertos en pecados, la gente está muertos en pecados cuando no han recibido a Cristo en su corazón. Por eso decimos que la vida eterna empieza cuando recibes a Cristo en tu corazón. La vida se compone, la vida es nueva. Antes estábamos muertos en los pecados, y dice, y en la circuncisión de su carne. Pero ¿qué sucede? Que Él nos dio vida juntamente, perdonándonos de todos los pecados. Cuando tú llegaste a Cristo, Dios dijo, ok, todo lo que hiciste, todo lo que viviste quedó atrás. Y uno dice, ¿de veras, Señor? ¿Todo ya me perdonaste? Sí, hasta aquello que hice aquella vez, sí, ya también, ya ni me lo recuerdes, dice el Señor Jesús. Ya no me lo digas, ya está perdonado, todo está perdonado. Pero el Señor Jesús dice, pero ahora me voy a fijar de aquí en adelante, que no lo repitas, porque la Escritura dice en Hebreos 10, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Y cuándo vamos a caer en manos del Dios vivo? Cuando cometemos pecados con conciencia, sabiendo que no se tiene que hacer. Ahí vamos. Como cuando uno llega con un problema de vicio, de adicción a Cristo, y dicen, ay, pobrecito, es que está enfermo. Sí está enfermo. Pues la Biblia no dice, la Biblia dice que el alcoholismo será una obra de la carne o un pecado. ¿Será pecado? ¿Será perdonado o no será perdonado? ¿Las enfermedades vienen de Dios o no vienen de Dios? Yo te voy a decir, ninguna enfermedad dice en la Biblia que si padeces esa enfermedad no vas a entrar al cielo. Pero la Biblia sí dice que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. Si el alcoholismo o los vicios o las adicciones fueran una enfermedad, entonces ellos podrían entrar al reino de los cielos porque estarían enfermos.
pero no se clasifica una enfermedad o una adicción, sino es un pecado, es una obra de la carne. Por eso es de que dice, no entrarán en el reino de los cielos. Y así lo marca directamente Jesús. Pero el Señor Jesús nos dice a ti y a mí que estamos aquí, a ti y a mí que nos estás escuchando en línea, ¿qué dice el Señor? Perdonándonos todos los pecados. Y versículo 14, con eso vamos a terminar el día de hoy, que dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué significa esto? Que Dios anuló el documento de deuda que teníamos con Él. Que Dios anuló ese documento de deuda que teníamos. ¿Sabes qué hacían en los tiempos de Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Sabes qué hacían? ¿Cuál es el acta de decreto? Había gente que crucificaban, y crucificaban a los delincuentes, crucificaban a la gente que cometía aberraciones. ¿Y sabes qué era lo que hacían cuando los crucificaban? En la cruz ponían el acta de decreto. El acta de decreto era por qué estaban crucificando a esa persona. Y ahí ponían todas las cosas malas que había hecho esa persona y la clavaban en la cruz donde lo iban a crucificar. Y entonces ya crucificaban ahí a esa persona como una sentencia de muerte. Pues ¿qué fue lo que hizo Jesús? Tomó el acta de decreto que estaba en contra tuya y mía y dijo, a ver, dámela y la voy a poner en mi cruz. Y Jesús la puso en su cruz para librarnos de esa deuda que teníamos. Pero fíjense, había una característica muy especial que marca la historia, que si había personas que decían, ay, ¿ya viste a fulanito? Oye, pues ¿cómo era? Que ve nada más hasta ya lo crucificaron. A ver, échale un ojo, ¿qué hizo? Ahí van a ver. A ver qué decía el acta de decretos. Hasta la ponían, no con la vista al público, sino cubierta. ¿Sabes qué sucedía con la gente que iba a ver qué decía? Decían, tú por andar buscando, viendo y juzgando a la persona que se murió, esa misma acta de decreto tú la vas a llevar y te vamos a crucificar. La gente se volvía motivo de muerte por juzgar, por decir, ya veniste a ver, bueno, entonces quiero decirte algo, lo mismo que él hizo se te carga a ti y tú vas a estar crucificado. Así era la justicia romana en aquel entonces, de que el acta de decretos no se podía ver ni juzgar. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús por ti y por mí? Esa acta de decretos, Jesús dijo, no, yo sí la quito, no voy a ver qué hizo, pero yo la pongo en mi cruz y yo a él lo declaro libre de todo pecado. Yo pago la deuda. ¿Cómo te sentirías tú? Que alguien llegara y dijera, ¿cuánto le debes a Electra? No te preocupes, yo pago la deuda. Y que de repente regresara con el documento y te dijera, mira, pagado. ¿A poco tú irías a Electra y le dijeras, no sabe que aunque ya pagaron, yo todavía me siento mal porque cometí ese pecado de deuda? Y dirías, ¿sabes qué, Electra? Yo te voy a seguir pagando por esto que hice. ¿Sí seguirías? No, al contrario, ponte feliz porque Jesús ya pagó por ti todo. Todo. Pero le importa que de aquí en adelante no se repita, para que vivas en paz, para que vivas con felicidad y para que te puedas vivir en esa plenitud de gozo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por la linda oportunidad que nos da, Señor, de caminar en tus caminos,
de estar en tu presencia y sentir que ahora tenemos una vista más clara de esa plenitud de gozo. Que ahora podemos vivir esa vida eterna, Señor Jesús, desde el mismo momento en que te recibimos como Señor y Salvador. Y si en algún momento hemos cometido faltas, Señor, hoy te pedimos, Padre, que nos perdones. Ya no traigas a nuestra memoria aquellas cosas en las que te lastimamos, te herimos, que pudimos ser irresponsables dañando el corazón de alguna persona, Señor. Perdónanos, Señor Jesús. Y yo te pido que a partir de hoy podamos vivir esa plenitud de vida, Señor Jesús. Que caminemos en esa plenitud de vida. Que caminemos de acuerdo a ese gozo, de acuerdo a esa vida que tú nos has dado. Y que esa vida en la cual no va a haber, Señor Jesús, no va a haber nada que nos pueda señalar ni nos pueda hacer sentir culpables. Gracias porque tú pagaste en esa cruz por todos mis pecados, por todas mis maldades y por toda esa deuda que yo tenía espiritualmente. Yo te pido ahora, Señor Jesús, que me permitas caminar con ese gozo y con esa alegría que solamente viene de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.